En estos tiempos estamos viviendo tiempos donde la gente se aflige, se abate y hasta se pone de mal genio cuando es reprendida, cuando es edificada, cuando es llamada la atención hacia la verdad. Y por eso hemos caído en una de las crisis más grandes de estos tiempos, que es que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y dice el libro de Romanos en el capítulo 1, vamos todos ahí, y verso 20, dice así: profesando ser sabios se hicieron necios. Eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Para muchas personas el castigo y la reprensión es una connotación negativa, es algo negativo, es algo que los desagrada, ¿sí? Que cuando son redarguidos por medio de la palabra de Dios, se sienten enojados aún con el mismo Dios. Cuando su líder, su pastor, lo llama a disciplina, se enojan con el pastor también. Cuando el padre o la madre lo llaman a disciplina, amonestándolos por el bien de ellos, se ponen bravos con sus padres al punto que se rebeldizan, ¿sí? Pero la palabra dice que se han hecho sabios en sus propios conocimientos y habiéndose creído ser sabios, se han hecho necios, ¿sí? Y el tema que vamos a tratar en este día es el gozo en la disciplina. Primero que todo quiero decirles que el gozo no es algo que dependa del hombre. El gozo está en Gálatas 5:23, es una manifestación del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, es un fruto divino, es un fruto que viene del Padre para sus hijos. El gozo no es nada que depende de una situación externa, es un regalo de Dios a su pueblo, ¿sí? Y por eso vemos de igual manera que la disciplina le ha sido dada una connotación negativa. Si yo llamo a cualquiera de sus hijos que están aquí en esta noche y lo paso al frente y le pregunto, ¿qué piensas tú de la disciplina?, la cara lo va a decir todo. El rostro inmediatamente va a decir lo que su hijo y nuestros hijos piensan acerca de la disciplina. Porque la connotación, la definición de la palabra disciplina ha sido completamente trastornada. Ha sido completamente trastornada y cambiada para llevar a los hijos a rebeldía hacia los padres. Ellos entienden de una vez que cuando lo llaman a disciplina es castigo, es vara, es reprensión. Pero nunca ven la disciplina como una manifestación de amor. Y eso es lo que ha llevado a esta sociedad a estar perdida. Por eso ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por eso, como decía el pastor esta mañana en la predicación, ¿sí?, la palabra de Dios está hecha para enseñar, para redarguir de todo pecado, ¿sí? Pero los hijos nos fatigamos en la disciplina. Y algo que debe tener el cristiano de estos días, hoy en tiempo, es gozarse en la disciplina de Dios. A veces se cansan hasta de oír palabra de Dios. Hay prédicas que les gustan y otras que no les gustan. Cuando tratan los temas de bendición, eso les gusta. Pero cuando son llamados a reprensión, a redarguir de sus pecados, ese tema les desagrada. Y yo creo que el cristiano de hoy en día tiene que estar preparado para oír bendición. Y el problema ha sido que la sociedad ha cambiado en la definición de disciplina. Por eso la disciplina tiene que producir gozo en los hijos de Dios. Amén. Amén. La disciplina tiene que producir en los hijos cuando sus padres los disciplinan. ¿Sí? Siempre nosotros tenemos una idea equivocada de la disciplina. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios que es un Dios de amor, es un Dios de verdad, es un Dios de justicia, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Pero Jehová es un Dios de justicia y de rectitud. Porque nos ama, porque quiere lo mejor para sus hijos. ¿O qué padre le va a decir a un hijo, meta las manos al fuego para que reciba un daño en sus manos? Ninguno, mucho menos Jehová nuestro Dios. Mucho menos nuestro Señor Jesucristo, mucho menos el Santo Espíritu de Dios que habita en nosotros, porque Dios es una fuente de amor. No crea usted que Dios lo hace porque Él disfruta de vernos sufrir. Falso. Ese es otro concepto errado que hay en las personas inconversas cuando ven el Antiguo Testamento y dicen, oh, es que Dios era un Dios de asesinatos, de muerte. No, Él es un Dios de justicia. Él es un Dios de verdad, Él es un Dios de rectitud y Él lo hace con propósitos eternos para sus hijos. Amén. Amén.
Él quiere que nosotros día a día tengamos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. La palabra disciplina, la definición correcta, es cuando nosotros hemos sido ejercitados para hacer una tarea de manera eficiente. Pero si yo llamo a cualquiera de nuestros hijos al frente que definan la definición de la palabra disciplina, ustedes y yo estamos seguros que están equivocados. Aún nosotros estamos equivocados. Aún nuestros padres estaban equivocados, porque entendían la disciplina como maltrato, como humillación, como menosprecio, como tiranía, como sátira, como indiferencia. Pero esa no es la definición de disciplina. La definición de disciplina es cuando hemos sido ejercitados para cumplir una tarea eficientemente. Y eso es lo que Jehová nuestro Dios quiere de sus hijos. Hijos que estén maduros en la fe, dispuestos a trabajar día a día de manera eficiente para cumplir su santa palabra. Y que así ese proceso de santificación que Él ha empezado con nosotros lo pueda llevar a feliz término. A veces venimos a las iglesias solamente con el propósito de que nuestras necesidades se suplan. Siempre queremos bendición. Siempre queremos bendición y en abundancia. Es el versículo que nos dice que hasta sobreabunde nos fascina. ¿Verdad? ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Él dice que ese pasaje también que dice que Él a su bendición no le añade aflicción, nos fascina. Pero Él es un Dios de justicia y de rectitud. Y Él nos disciplina. Es necesario que nos discipline. La disciplina en el hombre de Jesucristo y de la mujer de Cristo debe ser un anhelo tanto como la bendición en las otras áreas de la vida. Porque la disciplina también es bendición. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado la idea. El enemigo ha hecho un trabajo fenomenal, a donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y por eso, como decía el pastor en la mañana, cuando a alguien se le instruye de que está en una actitud de identidad sexual errónea, se pone bravo. Pero la palabra dice en Romanos que producto de hacerse sabios en sus propios conocimientos se han hecho necios y Él los ha entregado a una mente reprobada. O sea que no han pasado el test. Y el Señor por su rebeldía los ha dejado en esa condición. Pero cuando tú le dices que la palabra de Dios dice que creó a varón y hembra, ellos se ponen bravos. Porque ahora le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero los hijos de Jesucristo tenemos que ser verticales en la palabra. Tenemos que gozarnos en la reprensión. Tenemos que gozarnos cuando el Señor nos azota. Tenemos que gozarnos cuando nos da con... Y no es que seamos masoquistas, es que anhelamos un día parecernos a Él. Así sea aproximarnos a su verdad. El Señor Jesucristo, siendo Dios, dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y Él tenía el poder para haber dejado esa acción hasta ese momento y no pasar la copa amarga. Pero Él dijo: que se haga tu voluntad y no la mía. Jovencitos, niños, gócense cuando sus padres los disciplinen. En el momento genera en nosotros un calor intenso y nos provoca tumbar las paredes y las puertas de la soberbia, de la pataleta. ¿Sí? Pero dele gracias a Dios porque tiene un padre y una madre que le enseñan lo bueno y le enseñan lo malo. Amén. Eso es disciplina. Yo le doy gracias a Dios porque mi padre y mi madre me enseñaron con disciplina. Había veces que había hecho todo bien durante la semana, había estudiado bien, me había sacado buenas calificaciones y había un arruinado y no me daban permiso. Las 2 o 3 primeras veces me ponía como les dije antes, pataleaba y me tiraba al piso. Pero la 4ª vez fui entendiendo que era algo más profundo de lo que yo podía entender en ese momento. Y logré entender después con la 7ª, la 8ª y la 9ª vez que cuando me decían no, me quedaba en mi casa con gozo. Ya no era con la misma amargura de las 3 primeras veces. Ya no era que me quedaba dormido llorando y pataleando. Ahora era que me quedaba dormido entendiendo
que había un propósito más profundo que yo en ese momento no podía. Dios nos ejercita en disciplina. Por eso cuando venga a la casa de Dios, venga con su corazón dispuesto a ser redarguido de pecado. Todos estamos llenos de pecado. Todos nos vamos de este mundo con pecado. Pero Dios quiere hacer la obra purificadora, como decía el pastor en la mañana, como si fuera un lingote de oro que quita toda la impureza. Y eso es oyendo palabra. Eso es guardándola para obedecerla. Eso es guardándola para que nos transforme. El Espíritu Santo nos da muchas órdenes a través del día. Cuando nos portamos mal, nos los muestra. Tú tienes que obedecer.